ahora vamos a seguir con una pequeña lectura del libro Vida Feliz, que dice así: si alguno de los proyectos que elaboraste fracasó, no te desprecies, ni lo abandones por eso. El aparente fracaso es la forma por la cual la divinidad te enseña a corregir la manera de proceder, facultándote a repetir la experiencia con mayor sabiduría. Quien se rehúsa a comenzar un trabajo porque antes fracasó, no merece disfrutar el éxito de sus resultados. El arte de recomenzar es un medio de engrandecimiento para quien aspire a emprendimientos de mayor envergadura. Nadie logra resultados exitosos sin las experiencias del fracaso. La vida está constituida de lecciones que se repiten hasta que se fijen correctamente. Bueno, hoy Juana de Ángelis nos está invitando a que la vida está llena de momentos de fracaso y ellos son los que verdaderamente nos van a enseñar el camino que nosotros debemos elegir. Porque muchas veces nosotros pensamos que en esta vida siempre vamos a tener éxito, pero debemos tener en cuenta que muchas veces nosotros vamos a aprender mucho más del fracaso, porque a través de esa experiencia nosotros vamos adquiriendo nuevas actitudes, nuevos conocimientos que nos van a ayudar a poder en una próxima experiencia o en demás experiencias a poder superar eso que en este momento nos cuesta o que quizás no lo estamos haciendo de la mejor manera. Por eso el fracaso siempre va a ser nuestro mejor maestro, ya que a través de él vamos a poder hacer las cosas de manera diferente. Porque si nosotros queremos llegar al éxito, debemos entender que debemos hacer formas diferentes, que si seguimos con el mismo resultado, lo más normal es que vamos a seguir fracasando. Entonces, Juana Ángel nos está invitando en el día de hoy a que tengamos paciencia en esos momentos, que todo es un proceso en la vida y que el fracaso hace parte de ella. Así que debemos entender que solo son experiencias que estamos viviendo, que nos van a ayudar en dicho momento a poder superar cada una de las experiencias que estamos teniendo en estos momentos. Así que si tenemos un fracaso, no por eso vamos a echarnos a llorar o a decaernos, sino aprovechar esa experiencia que estamos teniendo, que nos va a ayudar a cada día a ser mejores. Y como les dije al principio, el fracaso siempre nos va a enseñar algo, siempre nos va a llevar a tomar mejores decisiones, siempre nos va a ayudar a inspirarnos, a que no debemos quedarnos ahí, sino que debemos aprovechar esas experiencias para cada vez sacar lo mejor de nosotros. Bueno, espero que en este día este mensaje les haya llegado y que lo haya estudiado un poquito más. Entonces ahora nos acompaña en oración nuestro querido hermano Juancho Berrío. Muy buenas noches para todos y todas. Y nuestros hermanos que nos siguen a través del canal CEJA, desde nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, en la ciudad de Cartagena. Cordial saludo a todos. Iniciamos nuestra tarea con una elevación de pensamiento, cerrando nuestros ojos y pensando en nuestro Padre Creador Dios, para agradecerle infinitamente por este momento, por esta oportunidad que nos da de estar aquí presentes físicamente aún. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros todos los días, cada día de nuestras vidas. En esta noche de estudio, de reflexión, a través de este gran tema que será dado hoy por nuestro querido hermano John Eric Reynolds Turriago, que nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Protégelo, Señor, ilumínalo, para que Él, con su verbo inflamado, inspirado por ti y por los buenos espíritus que asisten a esta tarea, nos pueda transmitir toda esta verdad acerca del insigne maestro Allan Kardec. Gracias, Señor, porque hoy rememoramos a este gran hombre, a Kardec, a León Hipólito de Nizar Ribail,
Y le pedimos a las huestes espirituales que lo iluminen, a Dios que lo guíe donde quiera que se encuentre en la espiritualidad, porque gracias a su gran trabajo, hoy estamos aquí y en agradecimiento a Él y a esa gran doctrina que codificó para todos nosotros y para la posteridad. Señor, que esta charla nos ayude a todos a reflexionar, a abrir nuestros corazones, nuestros sentimientos, para que con el entendimiento logremos concientizar, asimilar y llevar a cabo los cambios que tanto necesitamos en nuestras respectivas vidas. Muchísimas gracias por tanto, Señor. Ilumínanos hoy, mañana y siempre. Que así sea. Y hoy la conferencia se llama Allan Kardec, el hombre y su misión. Y estará a cargo de nuestro querido hermano, presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, director del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís de la ciudad de Barranquilla, exmiembro activo y trabajador, aunque no es exmiembro, sigue siendo de esta casa durante muchos años, nuestro querido hermano George Eric Reynolds Turriaga. Bienvenido. Gracias. Buenas noches para todos. Un saludo cordial de alegría de estar aquí. Sí, sigo siendo parte de esta casa. Hay algunos que no me quieren mucho, pero yo los quiero mucho a ustedes. Y venimos entonces con este lema de Confecol. Confecol somos todos, haciendo añoranza a Allan Kardec, que logró, junto con el Espíritu de verdad, que es Jesús, y los espíritus del Consolador, hacer que actualmente en la tierra estemos simbolizados por ese panal que observan allí, ¿no? Todos estamos comprometidos porque son momentos definitivos para la humanidad. Lastimosamente, muchos estamos distraídos en nuestros problemas, en lo mediático y no construyendo un mensaje de amor y de tranquilidad. Los invitamos entonces a eso, ¿no? A no criticar, sino a ser parte del trabajo. A no cuestionar, sino valorar. A no especular y sí estudiar. No como un estudio académico, que es a lo cual le invito esta noche, más sí como un estudio para la inmortalidad. Hablar de Allan Kardec es muy difícil en estas 4 horas que me han permitido, ¿no? De seminario. ¿Por qué se ríen? 4 horas vamos a trabajar de Kardec, ¿no? Porque para ver Netflix, para ver otras cosas sí tenemos tiempo. Pero para el espiritismo no. Hablar de Allan Kardec, como suele suceder con 4 personajes, ya se requiere mucho estudio. Hay que hablar unos 15 doctorados nomás de él como filósofo, toda una vida como su trabajo personal. Así es que es realmente un desafío cada vez que intentamos estudiarlo, hablar de él. Ruego disculpas de antemano por todo aquello que mi palabra no alcanza a abarcar y por todo aquello que mis múltiples palabras, como espíritu aún en proceso no superior, que no tiene la capacidad de síntesis, la capacidad que sí tuvo él, porque Kardec era un espíritu superior encarnado. Esto no es fanatismo, esto hace parte de que cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con su capacidad, y cuando estudiamos la escala espírita, que no es únicamente para los espíritus desencarnados, sino que es para nosotros, vemos que su capacidad de síntesis moral, de hacer en 11 años y 11 meses, más de 30 obras, la codificación y 4.489 páginas de la revista espírita, sin necesidad de otra cosa
que la luz de la vela. Por eso vamos a hablar de algunos momentos muy prácticos, ¿no? La primera, reflexiones sobre los objetivos de una encarnación. Todo esto está pasando muy rápido. No sé si ustedes comparten lo mismo, en que estamos desencarnando muy rápido. Esto es muy corto y una encarnación, que es tomar la carne, y una reencarnación, que es volver a la carne, pasa en segundos. Por eso quise llamarle a este episodio, en función de ese fondo que observan, la espiritualidad y sus condiciones, que hay que reflexionar frente a esas verdades. ¿Qué mensaje estamos dejando a la humanidad? ¿Qué mensaje estás dejando en la familia? ¿Qué hablarán de ti cuando no estés? Porque únicamente nos conformamos con lo que está en la lápida. Únicamente nos conformaremos con los comentarios que harán con nosotros, ¿no? Donde obligatoriamente las personas tendrán que asistir a despedir nuestro cuerpo físico. Así las cosas, hay actualmente, especialmente los últimos investigadores, que hablan sobre Kardec, una obra en particular, la autonomía del espiritismo, los aspectos no dichos que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Pero en particular, el espiritismo vuelve a la ciudad luz, vuelve a históricamente un proceso especial, que el cual comentaremos algunos aspectos, pero quiero que reflexionen en eso. ¿Por qué el espiritismo viene a la ciudad luz? Y esa ciudad luz, porque los ilustrados o la ilustración había programado la reencarnación de muchos importantes científicos, artistas, poetas, que no era casual, pero que habían predispuesto la atmósfera psíquica de la tierra y las condiciones exactas para que la siembra que el maestro lanzaba no se fuera a perder. Y esa siembra esencialmente estaba en el psiquismo, en el alma de los hombres, que continuaremos en cierta forma reencarnando. Autonomía, historia del espiritismo jamás contada, una de las últimas obras, da en particular, además de muchos de los biógrafos de Kardec, como les decía al principio, su obra da para entender y explicar muchas cosas. Recuerda que ese 31 de marzo, que será mañana, más de 170 años, el codificador se encontraba allí. Esta fue mi última visita a Francia a través de Jorge, que me mandó esta foto, ¿verdad? Se paró allí, la tomó en el pasaje Santa Ana. Funcionaba la Sociedad de Estudios Espíritas Parisiense, funcionaba la librería, y Kardec, con buena disciplina, con buen sentido humano, no sabía que ese era su último momento, gracias a Dios, pero estaba muy emocionado. Había unos proyectos magníficos, la villa que había destinado para su retiro, donde se concentraría a seguir haciendo más obras. Nunca pensó en estar inactivo. Nunca pensó en pensiones. Pensaba en términos de inmortalidad. Estaba entre tantos archivos. Había hecho una cita tipo 11 de la mañana para poder reunirse con una persona en particular a hacer entrega de la revista Espírita. Mientras eso sucedía, observaba meditabundo todos los mensajes y archivos y comenzaba intuitivamente a hacer una ruta de la trayectoria que él había recorrido. Pensó en los enemigos que él jamás tuvo, porque él los llamaba personas que no le querían bien. Pensó en la soledad, que era distinto a estar solitarios. Pensó en el crecimiento de la doctrina que inflamaba su corazón porque sentía al Cristo dentro de él. Pero en particular comenzó a cavilar en esos momentos que al salir de allí, la librería espírita, su proyecto que iría a lanzar las próximas horas, pasaría a estar habitada allí en la calle Lili, donde había planeado un maravilloso escenario para continuar divulgando la doctrina a muchos otros niveles.
En esa sede en particular iba también a radicar los envíos relacionados con la revista Espírita, porque recibía mucha, pero mucha correspondencia. La vida de Kardec iniciaba a las 4 a.m. de la mañana, sustentado siempre por la cariñosa Gaby, quien hacía un protocolo, una agenda para recibir personas de diferentes partes del mundo, siempre con el ánimo de que saber que el espiritismo ante todo era fraternidad, solidaridad, tolerancia y consuelo. Pero a la luz de esa reflexión también venía a su mente esta maravillosa visión, esta trilogía: Jesús, Pestalozzi y Kardec, el arte de formar caracteres. Porque había estado impregnado de una espiritualidad, de una forma de observar la vida que solamente hace parte, como la tuya y la mía, de reencarnaciones bien definidas. Johann Heinrich Pestalozzi también estaría inspirado por Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, el padre de la pedagogía naturalista, y para no elevarme tanto en la palabra y sí en la realidad de que la educación era un proceso natural, era un proceso que iniciaba en la gestación, que se prolongaba en la vida y que continuaba post-mortem. Y precisamente Rousseau, ustedes que constantemente están revisando la codificación, en el capítulo 31 del libro de los Mediums, él hace un mensaje maravilloso que quiero retomar para que observen la coherencia de cómo los espíritus del Consolador, entre ellos Rousseau, que estaba planeado impulsar a través de Pestalozzi la preparación del joven Rivail, dice el siguiente concepto muy aplicable a la actualidad. Abro comillas: al resucitar al espiritualismo, el espiritismo dará a la sociedad el impulso que despierte en unos la dignidad interior, en otros la resignación y en todos la necesidad de elevarse hacia el Ser Supremo, olvidado e ignorado por sus criaturas ingratas. Disertación 3. Es decir, la espiritualidad, el Dios de causas primeras, porque la verdad que propone la doctrina espírita es Dios y sus leyes, donde Jesús es el camino, la vida y la verdad permanente. Si esa fuera la síntesis de la vida de Kardec, estoy seguro que podría encajar bajo esa visión. Y advierten los investigadores como Zeus Quantuil y Francisco Thyssen, en esto tiene tantos autores, aquí son 2 tomos, advierten que la formación pestalozziana se limitaba o no se limitaba únicamente a buscar imponer el dogma, sino a facultar el desarrollo natural del infante. De cierto modo, más que la instrucción, se señalaba al desarrollo de las facultades del espíritu. Ningún modelo de educación actual, salvo Pestalozzi y salvo la propuesta espírita, hablan de facultades y hablan de espíritu. Todos hablan de competencias blandas, menos blandas, de resultados de aprendizaje. Todos fomentan la titulitis, pero no la transformación del ser. Y es importante hacer hincapié bajo esa visión. Entonces, la relación entre Kardec y Pestalozzi no era casual. En algunos escritos biográficos, Pestalozzi decía que él intuía que tenía una misión, que a su alma y a sus manos llegaría un alma que debía moldear para crear en él el pensamiento objetivo con la espiritualidad arraigada, para crear en él
el gusto de la observación científica con la visión filosófica determinada. Por eso, en el extenso discurso que Pestalozzi hace en junio de 1812 en Yverdon a muchos profesores, transfiriéndose en el tiempo al futuro de lo que realmente era la educación bajo el concepto del latín ducere, Kardec quedó profundamente impactado. Pestalozzi decía que el papel de la educación o del educador era de preservar, acompañar el proceso de formación, así como el jardinero preserva y acompaña el crecimiento de una planta. Observación, cuidado, acto. Y esa misma visión es la que plasma el codificador al explicar en el diálogo 917 la educación. La educación es un arte. En esos momentos, ni siquiera la propuesta educativa era considerada ciencia. Por eso Kardec diría que no basta en manera alguna los títulos ni la ciencia. Se requiere observación, se requiere devoción, se requiere amor, como el Maestro Jesús impactó en nosotros y en muchas almas. La imagen del jardinero profesor, aquel que vigila el proceso y que llama moralización, tampoco incorporado en las ciencias actuales, bajo la luz de la doctrina espírita, que el espíritu no es perfecto, pero que es perfectible bajo las bases del Maestro Jesús. Muchas cosas podrían decirse. Este es el museo de Pestalozzi, otra foto que me mandó Jorge cuando estuve en Zurich, ¿sí? Ahí está todo el museo, bonito, ¿verdad? Los que ingresan allí, se dice que se siente una vibración en particular, porque Pestalozzi, a pesar que era protestante, tenía una visión espiritual de la vida que marcaría a Kardec. ¿Por qué Pestalozzi tenía tanta visión espiritual? Porque el reformador, el codificador, pasaría por los espacios de Yverdun, pero él intuía que su regreso a la existencia no era nuevo. Cuando precisamente se anuncia a través de las hermanas Baudin y de la querida hermana Dufox, en los archivos que rescata Silvino Canuto Abreu, de que su primera reencarnación conocida había sido como monje druida en la época de los druidas, y casualmente durante la reencarnación de Julio César, ambas por vía mediúnica, también se había sido conocido que él fuera en esos momentos Juan Hus. La construcción de un espíritu superior con misiones tan profundas no se hace en una sola reencarnación. Y eso es importante, que no simplemente lo veas en Kardec, sino que lo veas en ti. Este es el momento más importante de nuestras vidas. Pero nos distraemos, como siempre lo digo por mí, nos comenzamos a ilusionar con aspectos que nos hacen desviar. Juan Hus, reformador de la iglesia, rector de la Universidad de Praga, capellán de la misma iglesia, hacía y se disponía a confrontar a los religiosos, corrijo, no a la religión, aquellos que habían hecho del sacerdocio una vida económica. Y él, enfrentando tales desafíos, como lo explica este importante otro biógrafo de Kardec, Carlos Ambassi, La misión de Allan Kardec, comienza a establecer las condiciones morales y psicológicas de Juan Hus. Tan profunda fue su convicción moral, y desearía que te grabaras ese concepto. No hablo de nivel académico, no hablo de niveles actuales de la academia, hablo de convicción moral, que al momento de solicitarle que abdicara de su fe, cuando fue engañado en el concilio de Constanza 1415, para que pudiera exponer sus tesis y debatirlas, fue solicitado que abdicara de su verdad, al punto
que le solicitaron morir quemado. Miren ese nivel. Era tanta su convicción que a pesar que su dermis se quemaba bajo la ironía y la esquizofrenia de verdugos, jamás abdicó de su verdad. Igualmente, el espíritu de Viana de Carvalho, en esta obra también muy leída por nosotros, ¿verdad? Espiritismo y vida. ¿Cuántos la han leído ya? 2, 3, 4. Yo iba a traer varios aquí para regalarlos, pero así no se puede. Hay que leerlas. Estas obras que son mediúnicas y que confirman la trazabilidad de él. Viana de Carvalho, en una obra maravillosa, en un capítulo que se llama Allan Kardec y César, hace un paralelo, un parangón entre las reencarnaciones de Julio César, que reencarnaría como Napoleón, entre las reencarnaciones de Allan Kardec, que volvería como Juan Hus y que retornaría como Hipólito León de Izal-Rivel. En esa obra advierte el espíritu a través de la psicografía de Edivaldo Pereira Franco que el primero reencarnado para liderar transformaciones sociales terminaría vencido por la pasión de la guerra, mientras que el otro, el segundo, Allan Kardec, triunfaría como apóstol de la sabiduría y de la paz. También en la obra Cartas o Crónicas del hermano X, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, va más allá. Va a mostrarnos una planeación sociológica del espiritismo, del por qué es la tercera revelación. En esta obra, que por tiempo no me detengo, pero que sí es importante anotar, señalan cómo después que Napoleón ha sido decretado cónsul de Francia, se celebra en la espiritualidad una asamblea en donde el propio Espíritu de verdad, Jesús, trayendo a Napoleón desdoblado del sueño físico porque estaba encarnado, y con la presencia de Kardec, con la presencia de tantos otros, Pestalozzi, Beethoven, que si no entendemos esta programación podría sonar a una simple fábula, donde le advierten que su misión, en pocas palabras, era realmente preparar una Francia que pudiese recibir en condiciones de ciencia, de filosofía, de moral, de ética, la revelación espírita como una revelación científica y divina. En este largo escrito dice en particular el espíritu de Humberto de Campos que los guías superiores dijeron estas palabras a Napoleón, abro comillas: hermano y amigo, escucha la verdad que te habla en mi espíritu, el espíritu de verdad. Mira, estás ante el apóstol de la fe, quien bajo la protección de Cristo revelará a la tierra atormentada un nuevo ciclo de conocimiento. Recuerden, le hablaba a los dos, que obedeciendo los preceptos del pasado, renacieron para garantizar el ministerio espiritual del discípulo de Jesús, que regresará a la experiencia terrenal. Hacía alusión a Juan Hus, hacía alusión a sus condiciones. Aprovechen la oportunidad para santificar sublimes principios de bondad, perdón y esencialmente de servicio al Cordero de la humanidad. Me impacta de manera particular esta parte. Durante esa asamblea, dice el espíritu superior de la codificación, del Consolador, Humberto, hermano X, que es el seudónimo que adopta Humberto de Campos después, lo siguiente: el apóstol que sería Allan Kardec, sosteniendo a Napoleón en sus brazos, lo acunó entre su pecho y lo acompañó con ternura hasta que lo reunió con su cuerpo de carne en su propia cama. El 3 de octubre de 1804, el mensajero de la renovación retornaría en Lyon, Francia, pero el primer cónsul de la República Francesa
tan pronto se dio libre de la benéfica y protectora influencia del espíritu Allan Kardec y sus colaboradores, fracasó. O sea que el acompañamiento de Allan Kardec, Juan Hus, cualquiera que sea su personalidad, pero me interesa su individualidad, ya hacía parte de la influencia benéfica que tendría este importante espíritu llamado Napoleón. Pero los espíritus superiores respetan el libre albedrío. A pesar que tengan posiciones, así dependen de nuestras decisiones. Por eso los espíritus no hacen milagros, ni los pases hacen milagros. A veces los guías están gritando a los oídos los errores y horrores que cometemos y estamos anestesiados o confundidos. Kardec era un espíritu superior encarnado a las voces del diálogo 622 del libro de los espíritus. Juana de Ángeles, en esta obra maravillosa que tiene Ramiro ahí para la venta, que se llama Encuentro con la Paz y la Salud, que son 17 libros, que hay que estudiar trazablemente. Eso no es librito con librito, ¿no? Porque no entendemos la serie psicológica. Y la serie psicológica debe estar basada en el libro de los espíritus y en la codificación. Porque aisladamente vamos fragmentando el mensaje. Juana de Ángeles utiliza un concepto interesantísimo para definir textualmente a Kardec. Los espíritus que conquistan el nivel de pensamiento cósmico, que son los mismos espíritus superiores. Jesús conquista el nivel de autorrealización universal. Y bajo esa obra, estos espíritus que no tienen fijación única, sino que presentan a la luz de la psicología espírita diferentes facetas de su personalidad como las aristas de un diamante, advierte que el pensamiento cósmico es el más elevado nivel a conquistar por el ser humano. Existen otros más significativos, más allá del escafandra carnal y del cual aún no entendemos. Existen otros niveles de evolución. Advierte Krishna, Buda, Akenatón, Sócrates, Pablo de Tarso, Agustín de Hipona y Allan Kardec son ejemplos de pensamiento cósmico. Por eso Kardec tenía libre albedrío, pero tenía los caracteres de un espíritu superior. Él no iba a renunciar como lo haría quien habla por los miedos, por las críticas, por los chismes. Él no va a renunciar por eso. Él tiene claro su camino a seguir porque había adquirido el nivel de negación. Pero debo agregar también, como es necesario en la biografía de este gran hombre de espíritu superior, que él no tenía la necesidad de entregarse a una misión tan compleja como fue ser el primer espírita del planeta. De 1821 a 1850, 48, había construido un estatus intelectual como filólogo, como literato, como investigador, como políglota, del cual podía vivir tranquilamente. Muchas de sus obras tenían algo muy presente. Él regresa a París después que está tanto tiempo en la atmósfera académica de Pestalozzi. ¿Y saben qué es lo que más preocupa a Kardec? La instrucción pública. Y pensaba que el movimiento y la sociedad podía transformarse con la metodología y la pedagogía del amor pestalozziana. Pero Francia no lo comprendió, aún como nosotros no entendemos la pedagogía del amor como base. Todas estas obras, es decir, Kardec podía seguir cómodo, que es lo principal de un misionero y de un espírita convencido. Desacomodarse, no estar en zona de confort, porque esa zona de confort le implicaría fracasos. Vivía entre libros, textos,
regados en el famoso escritorio de mármol, de roble, perdón, vivía todo el tiempo y no tenía Instagram, ni Facebook, ni inteligencia superficial, digo artificial, sino que allí psicológicamente, en su inconsciente profundo, tenía capacidad de síntesis. Y viene esta segunda parte. Kardec, al igual que Jesús, no podía hacerlo solo. En el diálogo 768 de Libro de los Espíritus, cuando con Foucault habla de unión y unificación, él había señalado la unión social. No somos seres completos. Nos necesitamos unos a otros. No somos seres perfectos. Por eso ninguno de los que están en el espiritismo es perfecto. Y necesitamos unirnos porque tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú tienes. Hasta que lleguemos al nivel de espíritus perfectos. En esta otra foto que me mandó, ¿quién? No, esa me la mandó José Ángel. Allí está en el segundo piso un apartamento pequeño, bien adornado, bien equipado, siempre con el tacto espiritual de una mujer. Vivía en este apartamento situado, para los que van a visitar París próximamente, en la Rue du Marty, calle de los Mártires, Rosetón. Vivía Kardec ahí en el segundo piso. Y desde ese lugar, una mejor vista, él vivía como un ciudadano francés normal. 1850, Napoleón Bonaparte III, Francia es un caos. Ha celebrado 250 concordatos con diferentes escuelas. El catecismo se impone. Los salarios de los maestros son paupérrimos. No es mucha la diferencia de ahora, ¿verdad? La educación siempre subvalorada. Y Kardec tenía que hacer esfuerzos. Dictaba clases a domicilios, a veces gratuitas. Llevaba contabilidades, pero mantenía una vida digna. Pero esencialmente, desde esta visión, donde se sube por esta escalera en la actualidad, el apartamento era pequeño, inundado por el respeto espiritual que se tenía con Gaby. Pues detrás de cada hombre siempre hay que una luz que no se pierde, llamado como mujer. Kardec era dominado por el amor de Gaby, porque ahí tenemos mora de hacer un seminario de ella. La biografía y la introducción la hay, no hemos tenido el tiempo de entender que también era otro espíritu en muy buenas condiciones. Que no fue casual la vez que se cruzaron la mirada en el Liceo Polimático cuando quedaron cautivados almas que se reencontraban y en su sensibilidad artística sustentó al codificador, especialmente después de su desencarnación. Una mujer de armas fuertes defendió la dignidad del codificador. Esta es la entrada actualmente del apartamento. Dicen que es una discoteca, taberna, o sea que ahí no entraré, yo seguiré por la escalera, ¿verdad? Pero esta ventana me emociona de particular manera. Dice la biografía o los biógrafos que al lado de esa ventana Kardec tenía el escritorio de roble y allí divagaba y pensaba en el futuro y el presente del espiritismo. Quisiera pensar, si me acompañas en esta idoplastía que te invito, que mientras estaba allí, especialmente como inicié esta trayectoria allí en el pasadizo Santa Ana, 31 de marzo, que él recordaba su primera visita
a la casa de Madame Pleine-Masson, en ese lugar, exactamente en la actualidad. Después de haber vivido experiencias con el sonambulismo magnético, durante 35 años estudió el magnetismo, se conocería, como ustedes han escuchado tantas veces, se reencontraría con Fortier, quien comenzaría a hablarle del espiritualismo que venía de América a Europa, las mesas danzantes y parlantes. El 5 de mayo de 1855, a las 8 de la noche, en la casa de Madame Pleine-Masson, se encontraban alrededor de 20 personas, entre ellos el señor de 50 años, el profesor Hipólito León de Nizal-Rivel, y al lado su esposa, porque el buen espírita siempre está con la esposa. ¿Cierto? ¿Por qué te ríes, Jorge? El buen espírita es un buen esposo, ¿verdad? No lo dicen muy convencidos. Por lo menos Kardec lo era. Sí, muy bien. Hay que dar testimonio. Kardec lo era. Y allí, siempre en silencio, tomando apuntes, empezó el fenómeno de las mesas giratorias y danzantes. Me preocupa que si hubiese sido yo, hubiésemos ¿qué? Salido corriendo y nunca se hubiese codificado. Pero como era Kardec, él se quedó y la primera impresión que tuvo era que era un fenómeno magnético, porque él conocía a Frank Anton Mesmer y que era lógico que aquellos que circundaban la mesa, al unir las puntas, pudieran magnetizar al objeto inerte. Sin embargo, el tiempo pasó y de ese momento, como ustedes lo ven, siempre inspirado por los espíritus, quiero hacer énfasis en esto, siempre sintonizado con el equipo de los espíritus del Consolador, que fueron ¿cuántos? Millones de almas, auspiciado por el Espíritu de verdad. ¿Eso lo digo yo o lo dice Kardec? ¿Ustedes qué creen? No todos al tiempo. Kardec toma la Génesis, capítulo 15, predicciones del Evangelio, anuncio del Consolador, del numeral 35 al 42. Kardec deja claro que una cosa es el Consolador, otra cosa son los espíritus del Consolador y otra cosa es el espíritu de verdad, que es Jesús. Está desde 1868 ahí. Y aún los espíritas preguntamos de que quién es el espíritu de verdad. Claro que tenía que ser auspiciado para que pudiera darse esa visión. La sesión cambiaría. De la casa de Madame Pleine-Masson conoció a Charles Baudin, conoció a sus hijitas y a su esposa, que también en el núcleo familiar celebrarían las sesiones de intercambio con el mundo espiritual cuando la doctrina aún no estaba consolidada. Pero fue en enero de 1856, después de escuchar tantas noches a aquellas damas francesas que llegaban al hogar de los Baudin a preguntar si podrían tener maridos, si podrían casarse, es decir, las preguntas frívolas que aún seguimos haciendo para no tener un compromiso en nuestro progreso espiritual. Esa noche le dieron la palabra al profesor Rivail, y Rivail, inquieto, formuló a Zefir o Céfiro, según la traducción, el espíritu familiar, si el espíritu de Sócrates los acompañaba o los inspiraba. Dice en esta obra maravillosa que observan allí, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria, que una de las hermanas Baudin dijo que cuando el profesor realizó esa pregunta, el fluido que percibió de la entidad que inspiraba la respuesta cambió y le dijeron: muchas veces tú piensas en Sócrates. Y Kardec dijo: sí, es cierto, pienso en Sócrates porque me interesa
la filosofía de los espíritus de élite. Y él, emocionado, preguntó, ¿qué se necesita para poder estar en conexión con él? La sala hizo silencio y mientras ella movía la cestita, la iniciación de la psicografía, le respondieron, estar dispuesto a conocer la verdad. Estás dispuesto a defender la verdad hasta que sea necesario beber cicuta. Qué profundo, ¿no? Le advertían que esto tendría connotaciones. Así, más o menos, eran las sesiones espiritistas o espíritas instructivas, investigativas, esclarecedoras. Pero Kardec era medium. Es la gran pregunta. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Tú dices que sí o que no? Sí era medium. Sí. Entonces, en esta misma pregunta, los espíritus esclarecen. Cuando desconocemos la mediunidad, sabemos que todos somos en principio ¿qué? Todos podemos ser ¿qué? Medium. Ay, ¿qué pasó? Pero la mediunidad que se estudia, educa en un centro espírita, es la netamente ¿qué? Caracterizada. Pero todos podemos tener niveles. Silvino Canuto Abreu indica esta maravillosa parábola. Cómo Kardec se sintonizaba con los guías cuando no dialogaba a través de la psicofonía mediúnica. El profesor recibe mentalmente la idea que uno de nosotros le envía en un haz de luz. La registra en su conciencia, luego la pasa por el filtro de la razón y emite el resultado como un pensamiento propio revestido de su estilo ¿qué? Literario. Es intuitivo, inspirativo. Y en el libro de los médiums, en coherencia con esta información, advierte que los espíritus al inspirar, al intuir, actúan sobre el alma del médium con el cual se identifica. En pocas palabras, el pensamiento del espíritu se transmite y se comunica. Y de esa manera, la condición espiritual de Kardec podía plasmar su estilo literario y científico. Por eso, para ir llegando a una conclusión, ¿cuál fue entonces la misión del reformador de Kardec? 2, reformar la humanidad y codificar. Porque a veces decimos, él codificó. Vamos a hacer la tarea. Él, y puedo reformar, puedo actualizar. Aquí en Colombia han habido unos importantes científicos que se atrevieron a actualizar el libro de los espíritus, pensando que era una obra de Kardec. Lo primero que Kardec hace es que pasa del espectáculo a la doctrina de los espíritus superiores. En la introducción del libro de los médiuns, aquellos que están leyéndolo, Kardec dijo, cuando sacó la obra en 1861, donde sacó 2 ediciones, enero 15 y noviembre 15, que después de esos 3-4 años, la doctrina había hecho grandes avances, y lo coloco en mayúscula, desde que adoptó un rumbo filosófico. Nadie en la humanidad había hecho eso. Griegos, fenicios, romanos, todas las civilizaciones se quedaron en oráculos, se quedaron esotéricamente hablando, pero ninguno hasta el momento había aplicado la filosofía inmortal. Al descubrir que eran espíritus, que era una realidad transpersonal, podíamos concluir de dónde venimos, quiénes somos, a qué venimos y cuál es el propósito existencial. Por eso decía, en la actualidad no es más un espectáculo y sí una doctrina de aquellos que se burlaban. Por eso si se burlan de ti, cuando te dicen que eres espiritista, que si evocas e invocas, que si tienes algún sortilegio, adviérteles que esta es una ciencia, filosóficamente hablando, con repercusiones morales. Por eso lo primero que hace Kardec
es en el libro de los mediums y en la Génesis categorizar el estatus de la mediunidad como instrumento de observación científica. ¡Wow! Eso no lo he visto en otra parte. Significa que Kardec tenía como objeto de estudio al espíritu y como sujeto de estudio a la mediunidad, paranormalidad. Aún en las redes se sigue viendo la existencia del mundo espiritual como algo esotérico, demoníaco, que despierta interés, pero que no está reformando la humanidad. Kardec descubre y denomina espiritismo experimental, pero esencialmente observando que la mediunidad estaba más desarrollada y que la mediunidad era observación, equipara la mediunidad al telescopio y al microscopio, advirtiendo que gracias a la mediunidad él ha podido ver la situación del alma en diferentes estados. ¿Qué es lo que hace en el cielo y el infierno? Que divide en dos partes, doctrina y ejemplos, y entrevista desde la inmortalidad a un suicida, a un hombre de bien, a un asesino homicida, indicando desde mucho antes que Freud, desde mucho antes que Jung, desde mucho antes que otros psicólogos y psiquiatras, que la problemática y sus matrices están en el ser. Por eso nace la psicología espírita. La psicología espírita existe, solo que Juana de Ángeles tomó inicialmente el modelo de Carl Gustav Jung, pero después de las 17 obras de la serie psicológica, vuelve la psicología espírita, que se centra en la individualidad y la inmortalidad. Me encanta siempre resaltar esto. Kardec fue el primer psicólogo espírita y psicólogo educativo espírita. Él observa que las comunicaciones son distintas y que en cada comunicación hay conciencia de yo y una voluntad distinta. Eso es libre albedrío. Eso es psicología. Ahora le quitaron la P. La palabra P significa psique, alma, transpersonalidad. Tú y yo somos seres transpersonales. Entonces, la diversidad infinita que se presenta en todas las comunicaciones es consecuencia de la individualidad. En la obra El Ser Consciente de la serie psicológica, Juana tiene un capítulo que se llama Personalidad e Individualidad. Ahora tenemos personalidad, que es lo que nos hace infelices. Cuando desencarnamos, tenemos individualidad, que es la suma de todas las reencarnaciones. Maravilloso. Por eso también tiene un libro que se llama Triunfo Personal. ¿Cuál es entonces la fundamentación de la ciencia espírita? ¿Cuál fue la misión de Kardec como científico? Desearía quedarme horas hablando de esto, pero puedo simplemente decir que el espiritismo como ciencia tiene una filosofía. Cuando Kardec observaba el fenómeno, su mente de espíritu superior entrelazaba los constructos de la ciencia mientras veía el movimiento de las mesas. En otras palabras, Kardec sustenta el conocimiento de la ciencia en 4 fases. Describe el fenómeno, lo explica, lo contrasta y lo valida, que es el principio universal. Dicho en otras palabras, el primer fenómeno que Kardec observa que provocan los espíritus superiores, esa es la otra, ¿no? Porque pensamos que como Kardec lo hizo, lo podemos hacer desde las casas, y eso no es cierto, porque Kardec era un misionero. Por eso expliqué toda esta línea. Pero, ¿qué suele suceder? Que quienes provocan los fenómenos espíritas que Kardec observa son los espíritus superiores. Ahí está. Génesis capítulo 1, numeral 14. ¿Y qué hace? Que el primer fenómeno que le presentan los espíritus superiores son aquellos espíritus que le va a pasar lo que me va a pasar a mí. No se dan cuenta que desencarnaron, porque están tan apegados,
Están tan apegados a la Coca-Cola, están tan apegados a las comidas, están tan apegados a Netflix, al celular, que viven en piloto ¿qué? Y desencarnan. Y dice Kardec, que es lo maravilloso, esa sola observación me permitió identificar una regla. Por eso la forma en como Kardec estudia la ciencia es inductiva. De los ejemplos particulares deduce reglas universales. Eso es maravilloso, porque Kardec no llega afirmando que los espíritus existen, ni que el perispíritu es una realidad. Todas las ciencias en la actualidad parten de una hipótesis que se comprueba con la observación. El espiritismo es la única ciencia que saca su teoría, su realidad y su verdad de la observación de los hechos. O sea, es la única ciencia que trabaja de esa manera. Pero aún más, Kardec utiliza el método del control universal. Y esto es muy denso, lo sé, pero hay que divulgarlo, porque él no se quedó únicamente observando a aquellos que continuaban apegados a sus costumbres y ni siquiera habían identificado la desencarnación. Kardec recibía alrededor de 1000 comunicaciones de 1000 centros espíritas para constatar, indica en esta hermosa, que la fuerza, que el poder del espiritismo radica en la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Mientras estaba aquí en Francia, lanzaba una pregunta a médiums que no se conocían en Bélgica, en España, en Alemania, en toda Europa. Y podía constatar respecto a los principios fundamentales que la misma respuesta se daba en muchas partes. No en cuanto a la forma, mas sí en cuanto al fondo. Llama a ese concepto consenso universal de los espíritus. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo podía él diferenciar de la impostura de la verdad, de si no era un espíritu engañador? La propia condición de espontaneidad, porque los principios de la doctrina espontáneos, esto es la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, las leyes morales y la vida futura, surgen de un consenso espontáneo en cómo los espíritus, para comprobar que era real, tenía diferentes énfasis. Por eso, al lado de esto, para que entiendan un poco, por lo menos yo, cómo fue su trabajo, el espiritismo tendría varios periodos. La curiosidad, la observación, el periodo de admisión y el periodo de influencia sobre el orden social. Una vez, cuando teníamos la fortuna de recibir al querido Di, cuando comenzamos a leer estas obras, le preguntamos que en qué nivel se encontraban los espíritas colombianos. Si en el periodo de la curiosidad, de la observación, del periodo. Y Divaldo, siempre prudente, porque la prepotencia siempre, nosotros estamos mínimos en el periodo de la admisión, ¿no? Estamos sobrados, volitando, ¿no? Y responde Divaldo, esos periodos tienen que ver con los estados de conciencia. Hay unos que se encuentran en la curiosidad y son los que se llevan 300 litros de agua fluidificada. Porque si no me cambia Jorge, me cambia el agua fluidificada, ¿verdad? Hay unos que se llegan a los pases, donde esto no es Reiki, ni es nada, porque la reforma es interior. Pero miren, el periodo filosófico es el que yo me quiero concentrar, ¿sí? Porque el espiritismo no se impone. El espiritismo no es un dogma. El espiritismo no se aprende de memoria. Y Kardec llama en la Revista Espírita de diciembre de 1868 el nivel de convicción. El espiritismo respeta todas las creencias. Por eso yo hablo de religiosos, no de religiones. Ni ninguna religión tiene por qué atacar al espiritismo. Eso es ignorancia. Porque todos seguimos a Jesús. Ahora, si tú no crees en la reencarnación ni en la inmortalidad, te llegará el momento. Allá en la funeraria, te acordarás
Porque esto es una ley. No discutas ni disputes con aquellos que ni siquiera aceptan la inmortalidad del alma. La moral espírita debe respetar a todas las creencias. Por eso se acepta con razón, con emoción y con convicción. Muchos fracasamos en la doctrina porque cuando llegan los momentos del testimonio, no queremos enfrentar. Y pensamos que la ley de causa y efecto no se hizo para mí. Y pensamos que el dolor no se hizo para mí. Y cuestionamos y desertamos. Muchos no entendemos el liderazgo espírita. Confundimos el centro espírita con un club social. Eso pasa en Barranquilla, no acá. Y pensamos que el centro espírita es mandar. Kardec tuvo siempre en sintonía con los guías que apagarse para poder ejemplificar. Muchos pensamos que el espiritismo es aprenderse las cosas de memoria y lo peor, ser conferencistas. Qué errado estamos. Cuando tú te colocas en un atril, te vuelves visible para ambos planos de la vida. Y aquellos que puede que se convenzan con tu discurso, que no es el discurso tuyo, es de los espíritus, siguen para observar tu nivel de coherencia. Porque aquellos que no están acostumbrados al cambio, están viendo o esperando caer a otros que están intentando hacer el bien. Y ese fue el mundo. Observen a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos buscaban la oportunidad de poder hacer cambiar. Por eso advierte Kardec, desde el punto de vista de formación, interpretación y vivencia, que el programa de la doctrina solo será invariable en relación con los principios que hayan adquirido el nivel de verdades científicas. Pero hay dos tipos de verdades: las verdades espirituales y las verdades científicas. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 19, numeral 6, fe inquebrantable, los espíritus advierten que son la fe no sujeta a creencias, sino a convicción. Y esas creencias dan cuenta de la inmutabilidad de las leyes de un Dios bueno y perfecto como tal. Tan cierto es esto, la problemática de la inmortalidad, que en el libro Tormentos de la Obsesión, en el capítulo 2, el sanatorio de la esperanza o esperanza, que dirige el doctor Ignacio Ferreira, él comenta, ojo, cómo en la actualidad Thomas William, Felipe Pinel, Mesmer, James Bryant, Charcot, Freud y Jung visitan actualmente este centro psiquiátrico para algunos espíritas fracasados que no entendimos esto. Y ellos, a diferencia de Kardec, especialmente Jung, se dejó vencer por el terror académico. Kardec no tuvo en manera alguna mácula y prefirió enterrar a Hipólito para dar curso a Allan Kardec. En pocas palabras, una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es estar con Jesús. Yo ahora lo estoy siguiendo porque estar implica muchas realidades, porque Kardec fue el ejemplo del hombre de bien. Y en la segunda pregunta y respuesta más corta del libro de los Espíritus, si pretendemos estar con Jesús, preguntó Kardec a los guías, ¿cuál es el medio más eficaz de combatir el predominio de la naturaleza corporal? Y los guías le dicen, practicar la ¿qué? Negación de la persona. Por eso ser espírita duele. Duele.
Porque antes estábamos cómodos con rezos, dogmas. Ahora te están pidiendo que seas ejemplo y que Él sí lo siguió. Él tuvo momentos difíciles. Observen esa imagen en particular. Está en un sitio oscuro, pero Él sigue sintonizado con la ¿qué? Luz. Eso es lo que hace un espíritu que quiere su progreso. No es una comodidad lingüística ni un parecer, porque podemos aparentar segundos a las personas, pero los espíritus no. La vibración no se improvisa y este hombre dio cuenta de eso. Y fue tan valiente frente a los hechos actuales que estamos viviendo. Muchos desertan, otros critican, otros imponen sus verdades, pero solo la verdad es una. En el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, numeral 4, obreros de la última hora, misión de los espíritas, Kardec hizo esta pregunta: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Porque está sucediendo y va a suceder. Decía Jesús a Pedro: el hombre en el mundo es más frágil que perverso. Responde este espíritu: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Abnegación. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los cuales brindan consuelo. El máximo consuelo de la doctrina es educar. Para eso tienes que educarte. Porque cuando vengan los ingratos a reclamar tu tiempo, sabrás que no es tu tiempo, es el tiempo de Jesús. Cuando vengan la ignorancia a atacar tu trabajo, sabrás que es parte de un proceso. Se reconocerán por su amor al prójimo, su abnegación y el desinterés ¿qué? Personal. Los reconoceréis por el triunfo de sus principios, porque Dios quiere que su ley triunfe. ¿Cuál ley? La mosaica y ahora las 10 leyes en el libro ¿qué? Tercero libro de los espíritus, que se resumen en ¿qué ley? Justicia. Entonces, ahí tienes. No necesitas títulos, necesitas entregas. Él y ellos lo lograron. Hoy, más de 170 años, recordamos a Gaby, quien siguiendo la negación de Kardec, lo defiende en el juicio a los espíritas. 1875, cuando Kardec, por un juez materialista perturbado, era acusado de demonio. Henry Sos, Gabriel Delaine, León Denis, José María Fernández Colavida, inspirados por Kardec. La pregunta es: ¿cuántos estamos inspirando o desmotivando nosotros? Porque es hasta el final, ¿no? No son 6 meses, no son 20 años. Ella, Doña Colombia, y esta gran dama que, como confirmaba Divaldo, en el Congreso Mundial Espírita de 2007, donde muchos los presentes eran mucho más jóvenes, Divaldo confirma que esta mujer era parte del equipo del Consolador. Volviendo al escenario inicial, Kardec estaba allí dispuesto y pensando en su mudanza, no pensaba desencarnar. Sin embargo, llegó aquel que requería el fascículo de Revista Espírita y Kardec, girando sobre los talones de sus pies, cayó sobre estos archivos que he comentado por un aneurisma. Imagino yo que Kardec recordaría, como lo dice Silvino Canuto Abreu, la pequeña reunión que hizo el sábado
18 de abril de 1857. Estaban todos, la familia Baudin, Carlotti, Fortiers, la medium Jafet, Irmando Fox, los amigos que ahora son como el centro espírita. Porque tú no conquistas amigos, conquistas hermanos. Y eso fue lo que él hizo, influenciar en ellos. Tomó la copa de vino, les hizo un homenaje a cada uno de ellos. Y fueron saliendo uno a uno del apartamento, mientras Gaby, siempre como buena dama, se ocupó de organizar el apartamento. Él se retiró a su viejo escritorio de mármol y sacó unos apuntes que estaban forrados en una especie de molde de cuero. Entre ellos surgió uno que decía enero de 1857, 4 meses antes de lanzar la obra redentora a la humanidad, y comenzó a leerlo en voz alta mientras la vela titileaba con sus pensamientos. Hoy, querido hermano del alma, te escribo estas palabras. Vivirás momentos difíciles porque la crítica severa destruirá tu paz. Sin embargo, verás a la doctrina expandirse, verás a los ingratos amarse, pero siempre Jesús estará allí. Quiero decirte que el estar contigo este tiempo ha sido la mejor experiencia de todas mis reencarnaciones. Tu ejemplo abnegado, a pesar del cansancio y a pesar que te ha sido advertida la inevitable enfermedad, persistes, insistes, y hoy la humanidad ve lanzar al mundo la obra de regeneración profunda. Quiero decirte, y en esos momentos, en la oscuridad y en la frialdad de París, sonó el reloj marcando las 12 en punto de la noche. Kardec, sensibilizado, dio al mundo unas lágrimas silenciosas, mientras en las acústicas de su alma una voz decía: sí, aquí estoy, nunca te abandoné y ahora te sostengo porque soy yo, el Espíritu de verdad, Jesús. Levanta la mirada para que ahora hables al mundo de que he vuelto, de que deben sentirme y entenderme y hacerme vibrar y hacerme sentir. Allan Kardec habla de mediunidad, pero plantea la ética crística no como un privilegio, sino como una opción de reparación y rehabilitación. Allan Kardec habla de cielo e infierno no como un castigo irreversible, mas sí como una situación psicológica, psiquiátrica, que solo la educación puede cambiar. Allan Kardec habla de Jesús no crucificado, mas sí actuante, mas sí viviente, que todos podemos encontrar. Nadie hasta el momento ha podido superar este legado maravilloso de ser espíritas. Vive como espírita, ve a un centro espírita y vincúlate a la única opción para evitar las depresiones, para evitar la ansiedad, para evitar la soledad. Servir al prójimo en ambos planos de la vida. Nacer, morir, renacer, progresar es la ley. Dios bendiga a Allan Kardec. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta temática? No.
Ya. Juan. Responde vos. Muy bien. Sí, espiritual. Sí. Te lo voy a complicar más, porque es Julio César Napoleón y antes Alejandro Magno. Bueno, es cuando piensas en personalidad, Ah. sí te vas a complicar. Porque estamos personalidad viene del latín personae, la máscara que nos colocamos, ¿verdad? Y que nos maquillamos todos los días, que la tenemos para aprender a vivir. Pero si piensas en individualidad, las reencarnaciones tienen un continuum. Es la individualidad de él, había sido construir reinos, tener estrategias bélicas y lo que hizo en Francia, organizar Francia académica, jurídicamente y socialmente para que Francia fuera la ciudad luz. Todos tenemos una continuidad reencarnatoria. Frente a ese proceso, no olvides que Dios es el que organiza y Dios tiene sabiduría de cómo se entrelazan esas reencarnaciones. Muy bien. ¿Hay inquietudes por internet? Bueno, muchas gracias, John. De Muchas nada. gracias por. Ah, bueno, vamos a la última, pues. ¿Qué cosa, no? Así es. Es que lo que sucede es que el abuso que había en ese momento, Moisés lo prohibió porque vivían en función de la adivinación y de solucionar problemas a través de las comunicaciones espirituales. Pero el Maestro Jesús, ay, ¿por qué te vas? No te vayas todavía. No. Listo. Hasta ahí. Ya se cumplió la hora. Ya se cumplió la. Entonces, Jesús ya lo aprueba. La manifestación de los espíritus, ¿cómo? En la transfiguración en el Monte Tabor, donde él se transfigura y los apóstoles Tiago, Juan y Pedro lo ven hablando con Moisés y Elías en una verdadera comunicación mediúnica. Entonces ahí que está diciendo Jesús que sí es posible, pero ya en un nivel de respeto, con mucha ética, con un objetivo más espiritual. No de adivinación, no de buscar soluciones. Por eso la doctrina espírita es una propuesta de iluminación educadora y consoladora. Entonces, por eso sucede. Pero hay que también decir, nosotros los espíritas también estamos de acuerdo con Moisés, no se debe estar invocando espíritu, ni se debe estar haciendo ese tipo de prácticas, que eso no va con una ética cristiana y espírita, ¿no? Que nosotros estamos de acuerdo con Moisés, tienes que responder así. ¿Sí? No estamos en contra también del abuso de la práctica mediúnica, ¿sí? Que no es una profesión, no es una profesión. Entonces tenemos que tener eso muy claro, ¿no? Muy claro la vivencia de la doctrina espírita. Es su filosofía, es lo importante, ¿no? Así es.
Sí, hay que asumir toda esa realidad. Si tenemos la sensibilidad, porque Dios la dio para eso, para que ayudemos, desarrollemos mucho amor, mucha caridad a la humanidad a través de esas facultades mediúnicas, con el único interés de servir. Entonces le damos gracias a John por su paciencia, su tolerancia en este día. Él es el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol en este momento, y presidente también del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís allá en Barranquilla, ¿no? Barranquilla. Antes estaba acá, ¿no? Antes estaba aquí Claro. en Juana, él es hijo de Juana aquí, él duró muchos años aquí. Por eso lo queremos mucho y le tenemos paciencia. Grábenlo, escucharlo bien. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias a los hermanos que nos ven por internet. Cuidado, ya no estás en edad para caerte. Bueno, somos muy buenos amigos y gracias, John, por estar acá en nuestra institución. ¿Ah? Que ya van a cerrar. Bueno, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a los hermanos que nos ven por internet. Muchas gracias. ¿Ah?